Normalmente las emociones siempre se han clasificado en emociones positivas y emociones negativas. Pero la TREC apenas usa estos calificativos. Emociones positivas y negativas en TREC no se usa. Sí que es verdad que hay que aclarar que las emociones positivas son aquellas que producen sensaciones agradables, tanto las corporales como las mentales, los sentimientos. Y las emociones negativas serían las que están asociadas a sentimientos y a sensaciones corporales desagradables. En TREC se habla de emociones sanas y de emociones insanas. Y este es un aspecto peculiar de la TREC respecto a otras terapias cognitivas, el no clasificar las emociones en positivas o en negativas, sino en sanas e insanas o saludables y no saludables. En TREC se entiende que el principal factor desencadenante de las emociones son las creencias, aparte de las situaciones, de las circunstancias que pueden actuar como detonante, pero lo que intensifica una emoción y la hace perdurar en el tiempo siempre son las creencias, esa visión subjetiva o esa interpretación que hacemos de aquello que nos sucede. Entonces, según la TREC, las emociones sanas derivan de creencias racionales. Y un ejemplo de creencia racional respecto a una emoción podría ser: aunque me siento triste, puedo acudir al trabajo, puedo seguir con mi vida cotidiana. En cambio, las emociones insanas proceden de creencias irracionales y una creencia irracional podría ser: no puedo soportar esta angustia y no quiero seguir viviendo. Os voy a leer un fragmento de un libro de Albert Ellis para que tengáis un ejemplo de cómo identifica él las emociones sanas e insanas respecto a la depresión. Y dice lo siguiente: muchos seguidores de la terapia cognitivo-conductual piensan que la depresión es una tristeza extrema y consideran que tanto la tristeza intensa como la depresión son síntomas dañinos. Pero la TREC opina que las personas deprimidas creen que su extrema tristeza, que puede estar basada en una pérdida real y por lo tanto ser bastante legítima, no debería existir. Y es así como se deprimen a sí mismas. La TREC trata de ayudarlos a sentirse tristes o afligidos en lugar de deprimidos y a renunciar a la sensación de depresión autoderrotista y poco constructiva. Vemos, por lo tanto, que desde el enfoque de la TREC, las emociones negativas pueden ser sanas como la tristeza o insanas como la depresión. Fíjate que ambas, tristeza y depresión, ambas podrían estar dentro del conjunto de emociones negativas o desagradables. Sin embargo, la tristeza es sana, la depresión es insana. ¿Qué se hace en psicoterapia? Se ayuda al paciente a comprender que ante una circunstancia, como por ejemplo la pérdida de un ser querido, es lógico y natural sentirse triste, pero no lo es estar deprimido. ¿Bien? La tristeza es una emoción negativa que no incapacita para seguir viviendo el día a día, pero la depresión sí que puede tener esa consecuencia. Y también hace hincapié en la distinción entre lo que falazmente se considera normal cuando en realidad es solo frecuente. Que millones de personas en el mundo se depriman y tomen psicofármacos, pues es tristemente frecuente, pero no es normal, no es la naturaleza del ser humano. La depresión surge de la evaluación irracional que hace la persona respecto de la situación. Por ejemplo, cuando una persona cree haber actuado mal, no es el reconocimiento del error cometido lo que la induce a deprimirse, sino la generación de pensamientos autodestructivos del tipo soy un miserable, que dan al suceso un significado personalizado derivado de la percepción subjetiva, no de la realidad, no del suceso en sí mismo. Por lo tanto, las emociones negativas pueden ser sanas o insanas. Son emociones sanas, negativas sanas, la tristeza, el remordimiento o la decepción.
mientras que sus contrapartidas insanas serían la depresión, la culpa y la ansiedad. Entonces, desde la TREC se insta a la persona a plantearse objetivos realistas respecto a la psicoterapia y no pretender, entre otras expectativas, pasar de estar deprimido o intensamente triste a estar completamente feliz. La estrategia terapéutica consiste en identificar las emociones insanas que estamos experimentando y adquirir técnicas que nos permitan sustituir las emociones negativas insanas, por ejemplo la culpa, por emociones negativas sanas, por ejemplo el arrepentimiento. Esto es muy importante porque ya lo hemos tocado en otros módulos. A veces creemos que el cambio que queremos experimentar es pasar de estar mal a estar bien, de tener emociones negativas a tener emociones positivas. Y no es así. Esa es una expectativa no real. Cuando se está viviendo, experimentando emociones negativas, insanas y de alta intensidad, como puede ser una depresión severa, es absurdo que el objetivo psicoterapéutico sea estar bien o ser feliz. A lo que hay que pasar, un primer paso sería cambiar la emoción negativa insana, la depresión, por la emoción negativa sana, en este caso la tristeza.